El mayor error en mi vida que yo he cometido fue que una vez dije de un ministro, nada puede ser peor que este. Y vino otro peor. Y después dije, nada puede ser peor que este. Ay, padre. Y vino otro peor. Es una denuncia muy vieja del sector ambiental, que se continúa y que cambian los funcionarios, pero siempre hay una especie de reajuste que permite que esas mafias operen y sigan operando. Por eso cuando él hizo la denuncia, eso es lo que se llama como un convoyaje de permisos que implica como dicen los dominicanos, un tigueraje para poder forzar la aprobación. Tenemos un problema con los permisos. Por ejemplo, usted le da un permiso correcto a partir de un plan de manejo a una persona para extraer, vamos a poner número al azar, 10 árboles de un sitio. Y él le trae 500, pero no de ese sitio, sino de otro. Porque se ha creado la falsa idea de que para desarrollar una zona hay que apropiársela. Lo que ha estado retrasando el turismo en esa zona es exactamente el afán de apropiarse de terreno público, aprovechando que hay un proyecto de desarrollo. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Luis Carvajal, un ambientalista de mucha experiencia, de una trayectoria vertical, y yo creo que los programas tenemos que asumir el tema ambiental. Ya no es relajo de que si hay cambio climático o no, hay cambio climático, aquí y en el mundo entero. Luis, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Ciertamente, la preocupación por los problemas globales que no podemos controlar y que solo recibimos como efecto es importante, pero es mucho más importante aún en un país que ha carecido de políticas ambientales definidas, o por lo menos de continuidad en las políticas ambientales. Porque ha habido a veces intentos de hacer cosas, pero absolutamente todos los programas e intentos son interrumpidos cuando cambian las administraciones o al interior de las propias administraciones deciden un programa en una dirección, pero la práctica los pervierte. Pero hay una definición realmente de qué queremos en términos de medio ambiente en la República Dominicana. ¿Qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir? Recordemos que el ministerio fue creado en el 2000, si no me falla la memoria, pero ha estado como dando tumbos. Y algunas cosas se permiten y otras no, lo cual pudiera, usted que es el experto, decirnos si realmente hay una coherencia y un master plan de qué es lo que queremos en términos de medio ambiente en la República Dominicana, cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son las debilidades, y sobre todo las debilidades para enfrentarlas. Mira, la ley es muy clara en lo que permite y lo que no, cómo lo regula. Y la ley ordenó crear una serie de normas y reglamentos para los diversos componentes. El problema no es lo que se permite o no permite por la ley. El problema es lo que la gestión pública permite que se haga, respetando o irrespetando la ley. Y lo otro, que hay un mandato de la ley del que se habla muy poco, que es la creación del Consejo Nacional para el Medio Ambiente, que digamos una especie de Consejo de Ministros ampliado para temas ambientales, que debe definir la evaluación ambiental estratégica del país y trazar las grandes líneas. Ese consejo se reunió una vez, lo reunió en los 23 años que tiene el ministerio de formado, sí, 22 y le faltan días para cumplir 23 años. En los 23 años lo reunió por primera vez Orlando Jorge Mera, fue una primera reunión y en esa reunión este consejo acordó una segunda reunión para discutir la metodología de trabajo. Entonces el país carece de una visión ambiental estratégica, pero hay instrumentos elaborados. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene todo un capítulo dedicado al tema ambiental y traza metas. Nosotros tenemos metas forestales que cambian cada vez que se evalúa porque cuando los partidos están en la oposición, la situación forestal es un desastre y cuando llegan en cuestión de días, ellos lo han pasado a resolver y tú te encuentras que las estadísticas forestales absolutamente nadie las cree, ni siquiera quienes la mencionan. En una reunión reciente del sector ambiental con las autoridades,
promovida por el propio presidente de la República. Allí se presentó, por ejemplo, un balance de la situación forestal y a mí me sorprendió que por primera vez en un balance presentado desde el Estado, la situación era mucho más grave que la que presentamos desde el sector ambiental, porque cada vez que nosotros dábamos nuestros números teníamos una confrontación, no importa quién estuviera dirigiendo con quienes dirigían, porque para ellos siempre la situación era mejor de ahí. Pero el cuadro que ellos presentaron es patético. Claro, yo entendí después por qué ese cuadro. Lo que pasa es que como se está buscando recursos locales e internacionales para abordar el problema forestal, agravar el problema parece ser que facilita también esa búsqueda. Sí. Yo quisiera ir a puntos específicos de cosas que se mencionan actualmente, que hay violaciones a la ley o que se están haciendo sin permiso. El caso de la playa Bocanyé, en Pedernales, que dice la prensa que se están destruyendo manglares y que la empresa no tiene permiso ambiental. El caso también de la construcción de la planta en Manzanillo, que también están arrancando sin permiso ambiental. Toda la protesta que hubo en Asua, y hay una humeadora ahí que el otro día presentamos la foto, tirando humo y nada más hay un solo motor encendido. ¿Es cierto que todos esos casos se están haciendo sin permiso ambiental? No, es cierto y peor de ahí. Pero creo que hay que hacer algunas aclaraciones. Empecemos por lo de Bocanyé. El conflicto de Bocanyé, que muchas le han hecho creer a la gente que se trata de si se puede incorporar o no al desarrollo, en todos los planes, que incluso los recoge el plan maestro, el master plan, como le gusta decir a la gente, el plan maestro de desarrollo involucra a esta zona. ¿Cuál es la discusión en Bocanyé? En Bocanyé esos terrenos son públicos, forman parte de un área protegida que es inalienable y está en medio de una ley. ¿Pero se puede hacer un hotel ahí o no? No, pero puede ser incorporada al desarrollo, puede haber un tipo, bueno, soporta un tipo de construcción que sean desmontables, que no sea permanente, o sea, eso está normado. Pero lo que discute el movimiento ambiental no es si se incorpora o no al desarrollo, es si se la apropian o no se la apropian, porque se ha creado la falsa idea de que para desarrollar una zona hay que apropiársela. Fíjese que en esa región hay muchos otros proyectos en curso que no están objetados. Discutimos cuando en la adenda 3 del fideicomiso se iba a incluir un área, hubo un debate que después terminó evidenciándose que lo que decía el sector ambiental tenía razón, era un área que era público, parte del área protegida, y fue excluida después de una discusión con el funcionariado y hasta en la que intervino el propio presidente de manera indirecta, porque fue casi en comunicación directa el funcionariado con ellos y al final eso se retiró. Lo que ha estado retrasando el turismo en esa zona es exactamente el afán de apropiarse de terreno público, aprovechando que hay un proyecto de desarrollo. Claro, cuando usted va a esas áreas protegidas, que son el soporte, la degradación de esas áreas protegidas degradaría todo. Empezamos por entonces que en Bocanyé hay 3 tipos de violaciones. Hay una violación de carácter jurídico penal que tendrá que discutirse en la jurisdicción inmobiliaria y la fiscalía. Nosotros fuimos a la Procuraduría y depositamos los papeles para que se investigara. Hay una violación porque hay una intervención al interior del área, hay un cercado que implica una violación de carácter ambiental porque, fíjense, la gente un video que elaboró Grupo Jaragua, en un error de lectura, parece, decía miles de kilómetros. En este país nadie puede tener miles de kilómetros porque nosotros no tenemos esos miles de kilómetros. O sea, ahí hay miles de metros que sí de cuadrados, de mangles que han sido afectados. Entonces hay 2 violaciones, el cercar al interior del área protegida y la eliminación. Lo tercero es la discusión alrededor de los permisos ambientales, porque los permisos ambientales no están planteando la situación de ahora, sino a futuro. O sea, si yo quiero desarrollar un proyecto aquí, está claro que tengo que pasar por todo un procedimiento. ¿Cuál es el problema? Que lo primero que se establece en ese procedimiento tiene que ver con la validez, la pertinencia que tú tienes para ocupar un espacio. Entonces, si tú vas a desarrollar en un espacio público que no es tuyo, está claro que tú no puedes hacer transformaciones físicas en un espacio que no es tuyo. Es un espacio que debe estar incorporado. Y hay un concepto, yo creo que una vez aquí en tu programa lo tocamos, que es el de democracia de inversión, que es un elemento central para las áreas protegidas. Bocanyé es un área nacional de recreo, igual que Boca Chica.
Por eso alguna gente se equivoca y piensa que como cuando se creó Boca Chica como área nacional de recreo, tenía una gran cantidad de inversiones, de ocupaciones. Que ya se habían hecho. Que ya estaban. Guaigüí es un área nacional de recreo. La propia Bahía de las Águilas, que no va a ser tocada, es área nacional de recreo. Y ustedes ven que Bahía de las Águilas es uno de los ejes del desarrollo y sin embargo nadie se lo ha apropiado porque es público. Y como público es parte del aporte del fideicomiso. Pero si a ti se te enferma un niño o tú no tienes el dinero para resolver un problema de una operación grave, tú puedes hacer una gira para Bahía de las Águilas y conseguirte unos chelitos. ¿Por qué? Porque es un espacio abierto y público. Pero en Bahía de las Águilas está el que invirtió $2.000 millones en un centro turístico y que lo utiliza igual que se usa en Brasil, que se usa en la mayor parte de los pueblos turísticos del planeta. Hay muy pocos sitios donde esos pueblos están privatizados totalmente, donde el recurso es un recurso patrimonial de la nación, tú tienes un derecho de uso, tú te desarrollas sobre la base de utilizarlo, pero no te lo apropias, no te lo puedes apropiar. Esa es la discusión. Sobre la barcaza. O sea, entonces ahí todavía la discusión ambiental vendrá cuando cada proyecto tiene que tener su propia propuesta. La primera evaluación que se hizo fue una evaluación ambiental estratégica para ver la pertinencia de la región y sobre eso es que hay un master plan. Pero todo el que vaya a hacer un hotel tendrá que hacer su estudio. Y si lleva una planta de tratamiento tendrá que hacer el estudio de la planta de tratamiento y tú sabes como técnico que eso son discusiones separadas. En el caso de la planta en Asua, ahí hay dos violaciones, una a mi juicio extremadamente grave. La primera es que usted se ha colocado en la zona de amortiguamiento y la ley y la normativa que lo rige no permite que ahí se establezcan esas plantas. Eso es lo primero. Y lo segundo es que cuando ahí se dio, por ejemplo, el permiso ambiental para el cableado, se aprobó primero. Si tú aprobaste esto primero y empezaste a establecerlo, ya tú estabas obligado a autorizar lo otro. Eso es lo que se llama como un convoyaje de permisos que implica como dicen los dominicanos, un tigueraje para poder forzar la aprobación. Pero a nadie le cabe duda de que un aspecto del reglamento de evaluación ambiental, que es el permiso social, la consulta pública y el permiso social, ahí no se ha obtenido. De hecho, no hay una consulta pública registrada. A mí que me tocó ir a los tribunales como técnico frente a la objeción que puso la comunidad, nunca se ha depositado allí, absolutamente nunca, un estudio que fuera previo. Miren, el estudio ambiental salió después, prácticamente cuando ellos estaban ya instalados. Y usted no puede mover una hojita hasta que a ti no te aprueban ambientalmente. Entonces la planta se estableció a pesar de la comunidad en una zona que ya acumula un alto nivel de contaminación que tiene otra perspectiva. Y solamente para saber, estamos hablando del hábitat de manatíes, de una zona de enorme importancia en cuanto a la conformación de toda esa estructura de la bahía y que pudo haber sido ubicada en otro lugar. No se trata de una oposición a la planta, a pesar de que una planta con un combustible altamente contaminante, los encendidos de prueba que han hecho han sido desastrosos. Probablemente si ellos se hubieran imaginado, lo hubieran probado en alta mar donde no se viera, porque ha sido desastroso y apenas exactamente ha entrado un motor. Sospechamos que cuando entre el impacto será mucho mayor solo por el calentamiento. Lo de Montecristi es terrible. Montecristi nosotros tenemos, empecemos Montecristi, Dajabón, para que empecemos vamos a hacer una breve pausa para que enganchemos con Montecristi. Exacto. Que eso también es muy importante. Volvemos unos minutos, no se pierdan, señores, que estamos hablando del futuro del país. El licenciado Luis Carvajal, reconocido ambientalista dominicano, nos acompaña esta mañana en Telematutino 11 y estamos hablando de las cosas que están ocurriendo en el país en términos del medio ambiente y que nos afecta a todos. Realmente antes de la pausa hablábamos de Montecristi y de Dajabón, pero yo tenía en carpeta algunas otras preguntas de mucha preocupación, que no sabemos cuál es el orden de importancia, Luis. El tema del agua, vemos ríos que se secan, árboles que se tumban, extracción de agregados, el tema de los ITC, de la quema, el no respeto a las áreas protegidas, los permisos. Entonces, con este panorama y un cambio climático y que no llueve y que las presas están por el suelo
¿Cómo nos coloca esto como país? Todo lo que usted ha dicho junto nos lleva a una sola crisis, que es una crisis de gestión. O sea, que tiene consecuencias ambientales serias. Para cerrarlo de Montecristi, Manzanillo y verlo de todo, recuerden la denuncia que hicimos sobre la construcción del muro, fraccionando la laguna de Saladilla, alterando un área protegida, cuando había otra alternativa. Pero se hizo sin un solo papelito ambiental, bajo una creencia que es la misma que ha primado para el resto de los proyectos, tanto para el muelle, para la planta de gas, para el gasoducto y para otras de la zona, que es creer que si la obra es del gobierno no necesita estudio, o que es suficiente que haya un funcionario de mucho peso. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a hacer la denuncia sobre Saladilla, nos dijeron, pero miren, eso es las Fuerzas Armadas. Digo, sí, pero las Fuerzas Armadas nadie le ha dicho que puede violar la ley. Y después por eso está acompañado por el ministerio, peor aún. Es decir, ¿qué ocurre? Que la tendencia a creer que el Estado viola la ley, que lo tenemos en múltiples sitios. Pero voy aún, cuando hablamos de los permisos, recientemente se da la siguiente situación en Bonao. La comunidad empieza a protestar porque están extrayendo del propio lecho del río. Ahí hay una alternativa que es la presa. Se toma la decisión de sacarlo del lecho del río, pero se dan 14 permisos en la berma y en la llanura de inundación, que es peor. Desde que metieron las palas, ustedes vieron en los medios la cantidad de espacio que abrió, se rompió el nivel freático y la agua freática emergieron, y eso es mucho peor. O tenemos que de repente la mejor inversión que se ha hecho en el noroeste del sector privado en cualquier cosa son los aserraderos. ¿Hay aserradero? Ah, claro. Yo pensé claro. que cuando Balaguer No, y son de un ex senador que logró incluso, bajo presión, que se eliminara el parque Manolo Tavares. Y alrededor de Nalga de Maco, en Nalga de Maco hay sitios en el que en este salón hay más plantas. No veo ni siquiera una planta artificial y aquí hay más que en ese lugar, y estamos hablando de una zona de captación de agua vital, no solamente para el agua de la región noroeste, sino también para el agua de Haití, porque son la zona de nacimiento del Artibonito. Tenemos un problema con los permisos. Por ejemplo, usted le da un permiso correcto a partir de un plan de manejo a una persona para extraer, vamos a poner número al azar, 10 árboles de un sitio. Y él le trae 500, pero no de ese sitio, sino de otro. Porque él estaba autorizado a lo que estaban en su plan de manejo, que era el pino hondureño, el pino caribea, y él fue a cortar el pino criollo, el pino de Ocuavo, el pino occidentales, por la diferencia enorme de valor de mercado y por una serie de situaciones. Si usted no tiene un seguimiento adecuado, este problema se convierte en gravísimo. Y a la larga, quien termina deteriorándose es todo el ecosistema dominicano. Los incendios de este periodo seco tuvieron dos características. Lo más importante, se iniciaron al interior de áreas protegidas. De hecho, el de Valle Nuevo, todos reconocen que se inició porque un agricultor que le habían advertido que no quemara, cuando él no había que advertirle nada, lo que había era que sacarlo de ahí, inició el incendio. Entonces, ese fenómeno nos está diciendo a nosotros que no hay un respeto real a las áreas, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sobre la cual va mucha gente por dos razones. Porque como son propiedad estatal, yo la puedo coger. O dos, porque hay una responsabilidad también acumulada del Estado de no compensar. Hemos tenido pésimas gestiones ambientales. ¿Es que no hemos unificado criterios o es que el poder político y el poder económico empresarial se impone, le pasa por arriba todo eso? Mira, el mayor error en mi vida que yo he cometido fue que una vez dije de un ministro, nada puede ser peor que este. Y vino otro peor. Y después dije, nada puede ser peor que este. Ay, padre. Y vino otro peor. Y después llegó Ángel Esteve. Y bueno, que ahí me voy a detener, el anterior. Y ahora nosotros tenemos un ministro que cuando lo nombraron, el sector ambiental se alegró, lo aplaudimos, porque incluso ha sido una persona que había sido hasta cercano al sector ambiental, y en alguna de las grandes causas ambientales fue alguien con quien pudimos contar. Recuerdo aquella lucha de los haitises y otras. Sin embargo, él encuentra... Los haitises para la planta que ya ve de cemento. Sí, para la planta de cemento. Nada más. No, y para muchas cosas, porque la discusión de la planta de cemento de los haitises
terminó produciendo un proyecto. Si nosotros no desarrollamos las áreas protegidas de un polo de desarrollo social y humano, por ejemplo, las comunidades campesinas que están en el entorno deben diversificar su producción. Tienen que convertir las parcelas en un verdadero centro de producción, no solamente para el autoconsumo, sino para comercializar, porque si no, seguirán siendo un factor de presión sobre las áreas protegidas cercanas. Pero en ese caso, tuvimos su apoyo. ¿Qué ocurre? Que cuando lo nombran, lo primero que hace el sector ambiental es preparar una matriz con todos los problemas que hemos identificado para presentarlo. Lo hacemos con cada vez que llega un ministro, si nos quiere escuchar. Ellos casi siempre nos escuchan, aunque casi nunca nos hacen caso. Y esta discusión con él tenía como uno de los principales problemas que presentábamos, del que él habló recientemente, el problema de nóminas y de nominillas, el problema de los permisos, que es una denuncia muy vieja del sector ambiental, que se continúa y que cambian los funcionarios, pero siempre hay una especie de reajuste que permite que esas mafias operen y sigan operando. Por eso cuando él hizo la denuncia, nosotros nos alegramos de que él lo mencionara, porque es un problema que nunca había sido dilucidado desde la perspectiva del funcionario. Es un problema real que yo no creo que esté resuelto del todo, sobre el que hay que profundizarse, porque algo que conocen todo el que hace actividad de cualquier tipo que requiere permiso, es que también hay un peaje alrededor de los permisos. Y esos peajes alrededor de los permisos terminan deformando el objetivo mismo de la ley ambiental y de la regulación ambiental. Pero ahora, el mayor problema que sigue teniendo República Dominicana es la erosión y la contaminación de la base institucional que tiene que gestar la ley ambiental y seguir los procesos ambientales. El nivel de incomunicación que, a pesar de que la ley crea mecanismos para que exista entre diversos ministerios, por ejemplo, turismo, minería, salud, que todos tienen que ver de manera importante con medio ambiente, que al actuar de manera descoordinada y dispersa, a veces actúan a contrapelo y muchas veces a contrapelo de la ley. Por ejemplo, a veces una autorización que debe dar turismo, si no está en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente, puede autorizar cosas en lugares en el que no se pueden. Y eso ha permitido aquí muchísimas intervenciones. O aquí hay centros que, porque la actividad es importante y económicamente importante, se cree que si yo soy una gran industria turística no tengo por qué tener una planta de tratamiento o puedo rellenar una laguna, como está ocurriendo en el entorno de Laguna Bávaro ahora. Es decir, la eliminación de... siguen rellenando en Laguna Bávaro. Sí, hay esos son aspectos Luis, recurrentes. ¿tiene solución el problema? Porque hay mucho daño, eso es innegable, pero es recuperable si se hace ¿qué? No, estamos obligados a buscar las soluciones. O sea, el problema es grave. Hay aspectos, por ejemplo, recuperar un río. Todo el que tiene aquí más de 30 años sabe que hay un río en el que se bañó que ahora no se puede bañar. Y algunos ríos que vieron y que ahora no pueden ver. Está claro que hay un deterioro. Ese deterioro está asociado al hecho de que quien forma río es el agua que se condensa sobre la vegetación de la montaña. No es tanto la que cae de lluvia, La lluvia contribuye mucho menos a los ríos que la condensación continua. Si se elimina esa vegetación para la expansión ganadera o para la siembra masiva de aguacate y de limón, que es lo que está ocurriendo ahora, si yo, en vez de tener una vegetación que incorpora agua, tengo una que saca, está claro que estoy deteriorando la cuenca. Para yo recuperar entonces el río, tengo que recuperar pero eso no se hace de un día para otro, ni se hace con operativos. El gran fraude de los gobiernos, de todos, absolutamente de todos, el gran engaño de los funcionarios de todos, es creer que van a resolver el problema forestal con operativos de siembra. Y eso no funciona. Es un desperdicio de dinero y muchas veces una agresión mayor a la naturaleza. Luis, qué pena no tener más tiempo, pero tú tienes que comprometerte a venir con mucha frecuencia. Porque tú tienes, la verdad que tú tienes el dato, tú tienes los datos. Muchísimas gracias, Luis Carvajal. Bien, gracias por la invitación. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de Expo Provisiones